Usted está viendo Telezona Costera. 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 Telezona Costera les está presentado el resumen de noticias más importante de Venezuela. Comenzamos con las noticias, esperemos sean de su completo agrado. Internacionales. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos visitó penal salvadoreño donde hay venezolanos presos. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó este miércoles la prisión de alta seguridad en El Salvador donde se encuentran detenidos venezolanos que, según alega el gobierno de Trump, son miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y permanecen retenidos desde su expulsión de Estados Unidos. El viaje de Noem a la prisión, donde los reclusos están hacinados en celdas y nunca se les permite salir, se produce mientras el gobierno estadounidense busca demostrar que está deportando a personas que describe como lo peor de lo peor. El gobierno de Estados Unidos argumenta ante un tribunal federal que el envío de venezolanos a El Salvador era justificado, mientras que los defensores de derechos humanos afirman que las autoridades los han enviado a una prisión plagada de abusos a los derechos humanos. El Departamento de Seguridad Nacional señaló el miércoles en la red social X que continuaría trabajando con El Salvador, asegurando que no tenía previsto discutir la manera en que Estados Unidos puede aumentar el número de vuelos de deportación y las expulsiones de criminales violentos de Estados Unidos durante su visita con el presidente Nayib Bukele. Desde que asumió el cargo, Noem ha liderado con frecuencia los esfuerzos para destacar la represión de la inmigración. Participó en operaciones de control migratorio, montó a caballo con agentes de la patrulla fronteriza y fue la imagen de una campaña televisiva advirtiendo a las personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia que se autodeporten. La visita de Noem el miércoles forma parte de un viaje de 3 días. También viajará a Colombia y México. Los venezolanos detenidos fueron expulsados de Estados Unidos este mes después de que Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y dijera que Estados Unidos estaba siendo invadido por la banda Tren de Aragua. La Ley de Enemigos Extranjeros otorga al presidente poderes en tiempos de guerra y permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o federal. En un revés para el gobierno, un tribunal de apelaciones mantuvo el miércoles una orden que les prohíbe deportar a más inmigrantes venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Una pregunta clave pendiente sobre el estatus de los deportados es cuándo y cómo podrían ser liberados de la prisión, ya que no están cumpliendo condenas. Ya no aparecen en el localizador de detenidos en línea del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, AS por sus iniciales en inglés, y no han comparecido ante un juez en El Salvador. El gobierno de Trump se refiere a ellos como lo peor de lo peor, pero no ha identificado a los deportados ni presentado evidencia de que fueran miembros de pandillas. Los familiares de algunos de los deportados han negado categóricamente que pertenezcan a alguna pandilla. El gobierno venezolano y un grupo llamado el Comité de Familias de Inmigrantes en Venezuela contrataron a un abogado para ayudar a liberar a los detenidos en El Salvador. Un abogado del despacho que actualmente representa a unos 30 venezolanos, dijo que no son miembros de pandillas y no tienen antecedentes penales. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido que muchos de ellos no tienen tales antecedentes. Los vuelos estaban en el aire el 15 de marzo cuando un juez federal emitió una orden verbal que prohibía temporalmente las deportaciones y ordenó que los aviones regresaran a Estados Unidos. El gobierno de Trump ha argumentado que las instrucciones verbales del juez no contaban, que solo debía acatarse su orden escrita y que no podía aplicarse a vuelos que ya habían salido de Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt,
dijo a los periodistas que alrededor de 261 personas fueron deportadas en los vuelos, incluidas 137 bajo la ley de enemigos extranjeros. Bukele inauguró la prisión en 2023 y ha hecho de las inhóspitas y estrictas prisiones del país centroamericano una marca registrada de su lucha contra el crimen. La instalación cuenta con 8 pabellones extensos y puede albergar hasta 40.000 reclusos. Cada celda puede albergar de 65 a 70 prisioneros. Los prisioneros no pueden recibir visitas. No hay talleres ni programas educativos. El Salvador no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019, por lo que los venezolanos encarcelados allí no tienen apoyo consular de su gobierno. Un video publicado por el gobierno de El Salvador después de la llegada de los deportados mostró a hombres saliendo de aviones hacia una pista de aeropuerto flanqueada por agentes con equipo antimotines. Los hombres, que tenían las manos y los tobillos encadenados, caminaban con dificultad mientras los agentes empujaban sus cabezas hacia abajo. Más tarde se les mostró en la prisión arrodillados en el suelo mientras les afeitaban la cabeza antes de cambiarse al uniforme completamente blanco de la prisión, pantalones cortos hasta la rodilla, camiseta, calcetines y suecos de goma, y ser colocados en celdas. El Salvador lleva 3 años bajo un estado de emergencia que suspende derechos fundamentales mientras Bukele libra un asalto total contra las poderosas pandillas callejeras del país. Durante ese tiempo, unas 84.000 personas han sido arrestadas, acusadas de vínculos con pandillas y encarceladas, a menudo sin el debido proceso. Bukele ofreció albergar a los deportados de Estados Unidos en la prisión cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó el país en febrero. Telezona Costera les está presentando el resumen de las noticias. Continuamos con el resumen de las noticias más importantes de Venezuela. Telezona Costera le lleva las noticias nacionales, regionales y locales. A continuación, el gobierno venezolano se mantiene recogiendo las firmas en favor de migrantes en El Salvador. Este 26 de marzo continuó la recolección de firmas en todas las plazas Bolívar del país en respaldo a los migrantes secuestrados por el gobierno de Donald Trump y Nayib Bukele. En ese sentido, el canciller de la República Iván Gil, luego de plasmar su firma, aseguró que el gobierno nacional trabaja arduamente para que estos connacionales puedan retornar al país. El Plan Vuelta a la Patria trabaja al máximo para regresar a nuestros connacionales. Más de 1.200.000 venezolanos han sido repatriados en los últimos años, dijo Gil, mientras rechazó la política inhumana y violatoria del derecho internacional que los estigmatiza y los sataniza, cuando son personas inocentes. Asimismo indicó que estas personas deben ser apoyadas para que regresen, sanos y salvos. Por ello el gobierno bolivariano ha hecho todas las gestiones necesarias en el ámbito internacional y hemos condenado ante el mundo la utilización del territorio de El Salvador como un campo de concentración para el terror. Hoy nos unimos a millones de venezolanos que se manifiestan a través de estas rúbricas que se lleva a cabo en todo el país y queríamos dejar constancia del apoyo del gobierno nacional, las acciones que se hacen en todos los foros multilaterales para que esta situación sea condenada, esta persecución que se ha emprendido en contra de los venezolanos, principalmente promovida por la extrema derecha en el país. Pero aquí hay un gobierno que los defiende y los protege, agregó. A su vez, señaló que con esta situación se viola la Carta Universal de los Derechos Humanos y su debido proceso, porque todo ciudadano del mundo tiene derecho a emigrar, a establecerse en cualquier parte del mundo, respetando la ley, y hoy todo esto se vulnera, hasta la misma ley en Estados Unidos se está violando. Acotó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una comunicación tanto al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al actual alto comisionado de los derechos humanos, Volker Turk, para que actúen referente al secuestro y violación de los derechos humanos de estos jóvenes venezolanos presos en cárceles de El Salvador. Continuamos con el resumen de las noticias. PDVSA confirma un fallecido y 2 desaparecidos tras explosión de barcaza en el lago de Maracaibo el día de hoy. En un trágico incidente ocurrido en el lago de Maracaibo, Estado Zulia, la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, ha confirmado la explosión y posterior hundimiento de una barcaza, identificada como Christie. Este siniestro, que tuvo lugar en la estación de flujo EF-15-3, ha dejado un saldo de un fallecido y 2 personas desaparecidas. Según el comunicado emitido por PDVSA, los desaparecidos son empleados de la operadora Navep, una contratista de la empresa Representaciones y Productos del Caribe Compañía Anónima. Además, se informó que 6 personas fueron rescatadas en el momento del incidente, lo que resalta la gravedad de la situación.
Ante este lamentable suceso, PDVSA ha activado un comité de investigación de alto nivel con el objetivo de esclarecer las causas de la explosión y ofrecer apoyo a los familiares de las víctimas. La empresa se comprometió a llevar a cabo una investigación exhaustiva para garantizar la seguridad en sus operaciones y prevenir futuros incidentes. Ahora les presentamos el resumen de las noticias más importantes de sucesos en Venezuela. Titulares de Telezona Costera. Funcionarios de la Policía Judicial neutralizaron a El Sardina en el estado Aragua. Durante un enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, cayó abatido un peligroso antisocial apodado como El Sardina. Una representante quedó presa tras agredir a maestra en el Zulia. Tras agredir a una maestra, representante fue detenida por funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Zulia. Sujeto mató a su cuñado de una puñalada en el pecho. La máxima autoridad del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, comisario Douglas Rico, informó en su cuenta de Instagram que fue esclarecido este crimen. Una joven mata a su mejor amiga en el estado Bolívar. Luego de que se realizara el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer identificada como Yuslenis Nirvana del Valle Brito Zamora de 21 años. Capturado sádico valenciano que operaba en Falcón. Un sexagenario, oriundo de Valencia, estado Carabobo, es acusado de abuso sexual contra varias niñas en el sector 4 de los Rosales de Punta Cardón en el estado Falcón. Mujer resultó herida tras ser apuñalada y golpeada con un martillo. Una mujer resultó gravemente herida tras recibir una golpiza con un martillo y varias puñaladas en el sector Guaya, Guatire, estado Miranda. Agredió a su hijo de 10 años tras culparlo por la muerte de un perro. Funcionarios de la Policía Municipal de Simón Rodríguez aprehendieron a un hombre de 44 años por el maltrato infantil contra su hijo de 10 años de edad por haberle dado muerte a su mascota. Continuamos con el resumen de los sucesos. Por Telezona Costera, que es más noticias. Sexagenario herido por explosión de bombona de gas. Un lamentable incidente ocurrió el lunes pasado en el sector La Estrella de los Teques, donde un hombre de 67 años resultó gravemente herido tras la explosión de una bobona con gas que hace poco rato la habría comprado. Desmantelada banda dedicada al microtráfico de drogas en las parcelas de El Socorro en el estado Carabobo. Buscando dar respuestas inmediatas a las múltiples denuncias recibidas por los habitantes de las parcelas del Socorro, funcionarios de la Policía Municipal de Valencia efectuaron un operativo para dar con la captura de estos delincuentes. Motorizada enfurecida rompió el parabrisas de un vehículo por choque en Flor Amarillo en el estado Carabobo. La mañana de este miércoles, una mujer histérica rompió el parabrisas de un vehículo que la embistió, cuando se trasladaban en una moto junto a su menor hijo, que gracias a Dios está sano y salvo según testigos presentes en el sitio del siniestro vial. Y hasta aquí. Hemos llegado al final del resumen más completos de las noticias internacionales, nacionales, regionales y locales. Así como los sucesos más importantes de Venezuela. Esperamos haya sido de su agrado. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de Rumble y YouTube, al igual nos sigas en nuestras redes sociales. Telezona Costera es más noticias. Telezona Costera, la televisión divertida de Carabobo y Venezuela.